En esta lección vamos a ver la regla del divisor de voltaje. ¿Qué nos dice la regla? Bueno, la regla nos dice que en un circuito en serie el voltaje en los elementos resistivos se dividirá en función de la magnitud de los niveles de resistencia y corresponde a esta pequeña función que dice que el voltaje o la caída del voltaje en una resistencia de un circuito en serie va a ser igual a el valor de esa resistencia por el voltaje que nos va a proporcionar la fuente sobre la resistencia total. Aquí vemos un ejemplito. ¿Sí? Yo aquí tengo mi pequeño circuito, ¿sí? Y aquí tengo un circuito en serie, ¿sí? De dos resistencias en serie, una de 10 ohms y otra de 5 ohms, con una fuente de voltaje. ¿Cuál es la caída que yo tengo aquí en esta resistencia? Pues va a ser 10, que es el valor de Rx, por el voltaje, que son 12 volts, sobre la resistencia total del circuito. Es decir, ¿cuál es la resistencia total del circuito aquí? Pues un circuito en serie, pues ya saben que se suman las resistencias, entonces sería 10 más 5, sería 15, ¿no? Entonces nos vamos aquí al programa que yo utilizo, aquí está, es la matemática, ¿sí? Entonces aquí vemos lo siguiente, ¿sí? Aquí que nos dice, bueno, habíamos dicho, vamos a poner aquí la función. Aquí está la función que es el voltaje en X, o en la resistencia X es igual a Rx por voltaje de la fuente sobre resistencia total. Y vemos aquí que Rx, que es la resistencia, bueno, aquí en este caso va a ser 10, que es la primera que necesitamos saber. Y 10, el voltaje es 12, que es el de la fuente. La resistencia total es 15, que es la suma de las dos resistencias. No olvidemos que están en serie. ¿Sale? Estos dos resistencias están en serie. Y entonces aquí la resistencia total es 15. Por lo tanto, el voltaje en X es igual a 10 por 12 sobre 15. ¿Y cuál es el resultado? Es 8, ¿no? Es el voltaje que cae aquí. Entonces aquí vamos a simularlo para efectivamente comprobar. Y aquí está, ¿no? La caída de voltaje en esta resistencia es 8. Aquí en la segunda resistencia la caída es 4. Nos vamos aquí a la ecuación y sustituimos, como ahora Rx va a valer 5, no 10, ponemos el 5 aquí. Está 5. Y la salida es 4, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Ahora vamos a hacer un ejemplito, vamos a agregar otra resistencia aquí. Vamos a abrir primero aquí el pequeño circuito. Aquí no he colocado la tierra porque el sistema nos permite simular aquí sin tierra, pero vamos a ponerlo para que no haya ningún problemilla, ¿sale? Y vamos a agregar aquí otro resistor. Listo. Vamos a ver por qué no se puede alumbrar. Vamos a jalarlo un poquito. Vamos a eliminar aquí para ver cuál es el problemita. Ok, ya, parece que ya. Ahí está ya. Entonces aquí vamos a poner una resistencia otra de 5 ohms, ¿vale? Y ahora tenemos aquí tres resistencias. Vamos a poner aquí un medidor de voltaje, un voltímetro, y vamos a ver. Ahora aquí la resistencia total cambia, ya sería 10 más 5, 15 más 5, 20, ¿sale?
Y aquí entonces el valor de la resistencia total, bueno, vamos a poner otro valor aquí para que sea un poquito mejor el ejemplo. Vamos a poner una resistencia de 6, ¿sale? Ohms. Y entonces la resistencia total va a ser 10 más 5, 15, más 6, 21. ¿Sí? Resistencia total, aquí cambiamos el valor, sería 21. Y si yo quiero saber el valor aquí de la resistencia X, que va a ser 6, ¿sí? Entonces el voltaje no cambia. Vemos aquí, el resultado va a ser 25 sobre de 7. Vamos a agregarle aquí para que me salga el valor en 3.42. Y vamos a ver la simulación ahora, ¿no? Y aquí está, ¿no? Este Proteus lo redondea, entonces lo deja en 3.43. Si yo quiero saber aquí el voltaje de caída aquí en esta de 5, le cambio aquí. Vamos a ver. Por aquí va a ser 10. ¿Sí? 10. Y la resistencia total no cambia. Y el valor es 5.71, que corresponde a lo que tenemos. Y si yo quiero ahora saber en la resistencia de 5, pues aquí está, ¿no? 2.85, lo redondea el Proteus. Entonces es así como se cumple la ley de divisor de voltaje. ¿Sí? Si tenemos 4 o 5 resistencias, pues se va a hacer el mismo procedimiento.